Vamos en una pequeña embarcación en forma de podcast para navegar el maremoto de la revolución digital. Esto es Una Panga, un Tsunami. Bienvenides. Desde el 2008, el sistema bancario no se tambaleaba tanto como con la reciente caída del banco Silicon Valley en Estados Unidos y Credit Suisse en Europa. Hace 10 días, OpenAI lanzó GPT-4, la nueva versión de su modelo de lenguaje que será integrada al paquete Office de Microsoft. Y en México hay renovadas protestas por el tramo 5 de la megaobra El Tren Maya. Hoy es viernes 24 de marzo y en este episodio abordamos la frase «La tecnología disrumpió la verdad». Bienvenidas, bienvenidos a esta panga en una ola gigantesca. Estoy con Eli y con Isadora. Hola, Ángel. Hola. ¿Cómo estás, Eli? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Habíamos estado un poco, nos separamos unas semanas, pero estamos de vuelta, con ganas de platicar de tecnología. Sí. La frase de esta semana es en inglés: Technology disrupted the truth. Eli nos puede dar una mejor pronunciación. No. A mí me sorprendió cómo lo tradujiste a español. No sabía que era palabra. Pues realmente, bueno, revisé y disrumpir sí es disruptivo, la hemos escuchado, pero como tal, así conjugada, yo le puse la tecnología disrumpió la verdad. Esta disrumpió, pues creo que es una uso libre de la palabra, ¿no? No, pero creo que es muy generalizado, ¿eh? Sí, como irrumpió. Sí, es válido. Pues la palabra, bueno, la frase como tal es el título de un texto de un artículo de la periodista Catherine Viner en The Guardian, que lo publicó en julio del 2016. Y yo quería comentarles, antes de empezar con estas exposiciones que hacemos de 10 minutos cada quien, que esta Catherine Viner, bueno, me metí a ver como quién era, a revisar un poquito. De entrada, el texto la hizo acreedora del Premio de Periodismo Diario Madrid en 2017. Es un premio que, por ejemplo, se le entregó el año pasado a Carmen Aristegui en 2022. Wow. Entonces es un premio que parece ser importante y le dieron el premio por ese texto que escribió. Y también que Catherine Viner pues no es cualquier periodista, pues desde 2015 es la jefa editorial del periódico inglés The Guardian. O sea que ella era la editora en jefa del periódico cuando escribió este artículo. Y también había sido antes la editora encargada de la versión estadounidense del periódico desde Nueva York. Entonces también como con este tema de la cercanía con toda la industria de la tecnología en Estados Unidos, ¿no? Ya. Por eso se me hace como importante destacarlo. ¿Les parece que entre a mi exposición de puntos? Sí, y ahí en el video y en el podcast pondremos la liga, ¿no? Del artículo. Sería bueno que quien nos escuche pudiera leerlo. Sí, es un artículo larguísimo, la verdad. Todos coincidimos en eso. Sí, me sorprendió lo largo que es, como una cápsula del tiempo, pero es bueno y empieza muy chusco. Sí te agarra y sí te atrapa mucho rato. Sí. Y empieza chusco justo porque, bueno, retoma esta anécdota, por lo menos de que el primer ministro David Cameron se le acusaba de haber cometido actos obscenos con la cabeza de un cerdo. Varios políticos se subieron en su momento al tren, hubo muchísima burla hacia David Cameron, pero la periodista que coescribió la noticia admitió que no sabía si era cierta la historia y que no tenía ninguna prueba de que eso hubiera sucedido. Al parecer pues eran rumores que ella lleva a su periódico, una nota, y que se vuelve algo viral, ¿no? Que son unas cosas que hemos visto ya mucho en estos tiempos. No había evidencia, dice ella, la que escribe este reportaje, de que el primer ministro de Reino Unido hubiera insertado una parte privada de su anatomía en la boca de un cerdo muerto, una historia reportada en docenas de periódicos y repetida en millones de tweets y actualizaciones de Facebook que mucha gente todavía presumiblemente cree hasta el día de hoy. Esto también se daba en el contexto del Brexit, ¿no? En la campaña que hacían las personas, los conservadores en Reino Unido para buscar que se saliera como tal de la Unión Europea, que al final pues lo logran con algunas de las... Bueno, con estas frases también está este autobús, ¿no? Que tenía una frase que cada año le entregamos 350 millones de libras, me parece, o 50,000
millones de libras. Bueno, una cantidad exorbitante a la Unión Europea y que eso mejor se debería de invertir en el servicio de salud médico en Reino Unido, ¿no? Que eran frases con datos que eran falsos, ¿no? Pero por eso todo este cuestionamiento desde 2016 sobre la posverdad y las noticias falsas, también en el contexto en Estados Unidos de la campaña de Trump. Varias de las personas que ella va citando, esta periodista en su texto, por ejemplo, destacan temas como que tienes que conectar emocionalmente con la gente, más que darle verdades, más que darle los hechos, es conectar con sus emociones. Y dice ella que estamos atrapados en una serie de confusas batallas entre fuerzas opuestas, entre la plataforma abierta de la web como la concibieron sus arquitectos y los recintos cerrados de Facebook y otras redes sociales, entre un público informado y una multitud desorientada. Lo que es común a estas luchas y lo que hace que su resolución sea un asunto urgente es que todas involucran el estatus decreciente de la verdad. Esto no significa que no haya verdades, simplemente significa que no podemos ponernos de acuerdo sobre cuáles son esas verdades, y cuando no hay consenso sobre la verdad, no hay forma de lograrla, porque pronto aparece el caos. A mí me parecía como relevante las burbujas de información, es algo que ya se ha platicado mucho, ¿no? Los algoritmos y cómo nos hacen estas cámaras de eco en las que nada más nos vemos reflejados a nosotros mismos. Y bueno, no sé, me preguntaba también hasta qué punto todos estos efectos que veíamos y que seguimos viendo hasta el día de hoy podían ser como los primeros pasos o los gateos de una generación que está como aprendiendo a utilizar el internet, las redes o las plataformas, ¿no? Y el consumo de noticias. Si bien es cierto que antes existía también, o sea, antes de internet, ¿no? Decían, en 500 años nada ha cambiado tanto las noticias y seguramente muchísimas otras industrias como la tecnología ha venido a transformarlo en los últimos 10 años. Y si bien es cierto que siempre ha habido una manipulación desde el establishment, o sea, desde el poder, un sesgo para imponer cierta narrativa o idea de las cosas, como que en estos tiempos decían en este artículo de 2016, pues se ha exacerbado, ¿no? O sea, hay muchísima gente, muchísimas personas tratando de jalarte hacia su lado, pero luego también yo pensaba, como siendo un poco más optimista, Eli, en que al final de cuentas, si siempre había existido esta tendencia a llevarnos hacia agua su molino, como agua su molino, ¿cuáles eran los riesgos o si nosotros íbamos a terminar aprendiendo a filtrar mejor que generaciones anteriores y al final tener la posibilidad de dar a conocer una verdad, ¿no? Con ciertos hechos y con cierta evidencia desde puntos de vista, aunque no estén en el poder, ¿no? Desde un podcast, desde unos espacios más alternativos, nos terminaba conviniendo y solamente era una cuestión de tiempo. Como que en eso me quedé ciclado. No sé ustedes qué piensan, pero... Sí, porque a ver, como dices, es de 2016, hace 7 años ya, ¿no? ¿Cómo lo notaste? ¿Lo notaste obsoleto en algunas partes? Porque hablaba de cuando Trump estaba en campaña. Trump ya salió Entró, ya salió. Entró, ya salió, ya volvió a entrar. En campaña, digo. Bueno, en campaña. Entonces, ¿cómo? Pero no me enteré. Ya fue expulsado de Twitter y de Facebook. O sea, como, bueno, ¿cómo lo notaste? ¿Sí notaste cosas obsoletas o ya trascendidas o...? O sea, sí se siente este paso del tiempo, como que cosas que les preocupaban mucho, que ahora ya no preocupan tanto, pero sin embargo siento que sigue muy presente el debate general sobre la verdad, ¿no? Y al final creo que si bien los medios de comunicación han encontrado más o menos formas de establecerse y de sobresalir con sus nombres o con su historial, sí se han reducido muchísimo como sus plantillas y las estructuras mediáticas, y hay nuevas estructuras pequeñitas también como saliendo a flote, que me parece son también muy interesantes en el sentido que existan, o sea, obviamente es una reproducción, ¿no? Hay muchísimas más, y hay unas que creo que solamente el paso del tiempo, y el paso del tiempo es, no sé, como que bien difícil también de que se mantengan, ¿no? Porque necesitan de una comunidad por lo menos comprometida que crea, o sea, que diga, esto me hace falta, esto me es útil y estoy dispuesto a apoyarlo económicamente o donar o a comprar para que subsista, y eso todavía creo que es súper
súper complicado. A mí me llama mucho la atención como una cosa sobre la cual, digo, no ahora, pero como pensar en ella, sobre como esta tendencia a hacer un poco lo mismo que hacemos quizás en la realidad, no del internet, sino de tener así todo este mundo súper abierto y enclaustrarnos en pequeños, en convenciones, en grupos, en ciudades, ¿no? Ahorita antes hablábamos un poco como de la identificación que hay con la gente que vive en el mismo lugar que tú o la no identificación con los que no, pero como que eso se replica en el internet, ¿no? Es como esta copia de un mundo infinito, abierto, y entonces me voy a quedar en respecto a eso que decía, ¿no? Como Facebook se hace esta esfera cerrada, pero muy lucrativa, muy grande, muy poderosa, ¿no? Lo mismo Twitter, ¿no? O otras redes, ¿no? O ciertas tendencias que atraviesan otras redes, pero que no se salen de unas ideas, ¿no? Entonces es como quizás la promesa de la apertura, bueno, voy a decir algo a lo mejor como una barbaridad, pero quizás la promesa de la apertura no funciona porque no estamos tan dados a la apertura nosotros mismos. Y además, o sea, como que estos espacios, Twitter, Facebook, las redes sociales son cerradas en el sentido en que viene compartiéndonos la información o los algoritmos, lo que vemos, etcétera. Yeah. Pero se siente como que estás con las y los otros, ¿no? Con tus amigos. Como una sensación de... Sí, hay una sensación de colectividad, mientras que cuando estás navegando de otra forma te sientes más en lo individual. Bueno, a mí me parece. ¿El artículo lo menciona como cerrado o eso es algo que tú le etiquetas? No, me sorprendió. Sí lo menciona aquí. O sea, dice... Estamos atrapados en una serie de confusas batallas, bla, 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 entre la plataforma abierta de la web tal como la concibieron sus arquitectos y los recintos cerrados de Facebook y otras redes sociales. Órale. No, es que también ahorita que mencionabas de como comparaste con naciones y todo, también algo que recuerdo que salió hace unos años de que Facebook tiene 2,000 millones de usuarios, ¿no? TikTok y todo. Son países. Todavía más, ¿no? Son más grandes que el cristianismo, más grandes que el islam. Entonces es cerrado, pero por otra vez son como los grupos más grandes que tenemos, ¿no? Por eso me sorprendió ahorita la etiqueta de cerrado. Sí. Bueno. Creo que se refiere más que a que no incluya suficientes personas o que no incluya a todas las personas, sino que son espacios mediados. Son espacios mediados. Por el poder. O sea, como Ándale. acotados, eso sí. ¿no? Cuando la promesa era la apertura total, ¿no? O sea, como todo cabe aquí, todo hay como, es como infinito, ¿no? Y los espacios más exitosos son los que tienen como unas reglas muy específicas y... Es más, hasta de cierta manera pensaría que lo más como acorde a esa idea del internet original, si la entiendo como es, serían más bien los espacios pequeños pero muy abiertos a los otros espacios muy pequeños, ¿no? O medianos, ¿no? Pero que estén como muy interconectados y muy abiertos al otro espacio. No sé. Sí. Esta periodista cerraba el artículo, entre otras frases, con esta. Decía, la tecnología y los medios de comunicación no existen de forma aislada. Ayudan a dar forma a la sociedad del mismo modo que son modelados por ella a su vez. Eso significa comprometerse con las personas como actores cívicos, ciudadanos iguales. Se trata de hacer que el poder rinda cuentas, luchar por un espacio público y asumir la responsabilidad de crear el tipo de mundo en el que queremos vivir. A mí me gustaba mucho y creo que mi pregunta y con lo que me quedo es esta parte de si realmente estamos aprendiendo a utilizar estas plataformas, aprendiendo a utilizar o a elegir, ¿no? A consumir noticias. Y si esto refleja un retroceso en nuestra capacidad social de filtrar, o si esto representa un retroceso en nuestra capacidad social de filtrar información verdadera o contrastada de dichos sin fundamento o sesgada. Entonces estoy como entre esos dos. O estamos aprendiendo a utilizarla o esto realmente vino a retrocedernos y bueno, y habrá un camino que caminar de nuevo. Me gusta. Bueno, obviamente, para sorpresa de nadie, yo creo que sí estamos aprendiendo muchísimo. Bueno, mi respuesta es afirmativa. Digo, falta mucho por aprender, pero sí, a mí sí me sorprendió lo anticuado que sentí el artículo. Bueno, porque ya había pasado tanto, ¿no? De tiempo. No es que ya hayamos superado el tema y que ya tengamos como la solución, ¿no? Pero sí ha habido muchos nuevos temas y ha habido mucho avance también, siento, ¿no? Como que antes, me acuerdo que entre más joven era, más ves como una dirección que va el mundo y dices, ¡ay, para allá va el mundo! Y lo extrapolas, ¿no? Y dices, en 10 años vas a hacer todo así. Pero llegan nuevas direcciones, llegan nuevas cosas, ¿no?
De repente llega Me Too, de repente llega el contra Me Too, de repente llegan, o sea, direcciones en todos lados. Y se avanza, pero poquito, y hay nuevos temas. Y creo que sí se ha avanzado mucho. ¿Cómo sería, Eli, tu aproximación a esta frase? Creo... Voy yo. Sí, ¿Va Isadora? Sí, Isadora, sí. A ver. A ver, yo había pensado cambiarle un poco el nombre al asunto de la tecnología hoy, llamarle técnica, porque al final es eso, ¿no? Como una extensión de la técnica humana, pero una evolución más allá y más adelante, ¿no? Y creo que en algún momento puede ser como confuso cuando piensas en la técnica, en la tecnología, como equipararla a estas esferas de la vida como la economía, la política, ¿no? Y entonces es una cosa como a la que le pones interés o te adhieres a ella o no te adhieres, pero como si fuera una elección de que, no, sí, yo sí me voy a involucrar en la política, ¿no? O yo sí voy a tener como un involucramiento o un pensamiento activo en cómo conduzco mi economía respecto de las demás personas y tal. Y con la técnica se me hace que en realidad no puedes hacer eso. La usas y te lleva y te arrastra y la tienes ahí, ¿no? O sea, no te puedes resistir. No te puedes resistir. Sea que pongas a hacer un café en la mañana, es técnica, ¿no? Entonces, y puedes ir más atrás o más adelante y ya, ¿no? Entonces ahí está, y están como estas herramientas. Hay gente que usa unas súper avanzadas, hay gente que unas menos, pero es más como una cosa como humana usar la técnica, ¿no? Y entonces más bien pensaba como un poco en la línea de otras cosas que hemos dicho en los anteriores capítulos sobre justo esto que decías, ¿no? Como de pronto parece como una flecha de que, ay, para allá va el mundo, ¿no? Y entonces ahí vamos todos, ¿no? Y entonces así como vamos y los más atrás y así, ¿no? Y todo esto y pum, ¿no? Y a lo mejor unos se quedan allá y se van y otros se quedan súper atrás o más atrás porque agarraron como el coletazo, sí, ¿no? Y entonces es difícil empezar a distinguir de lo que se hace con tecnología, qué sí está funcionando para solucionar cosas que son necesidades, para proyectos que son a futuro y que son solo como comodidades, ¿no? O como lujos, ¿no? Y entonces, como es tan desigual, es difícil distinguir qué hace qué, ¿no? Y hay cosas que pueden parecer una necesidad y ni siquiera lo son. Pero es muy difícil, ¿no? Y es creo que un poco lo que pasa con el artículo, ¿no? Que ya volteas a verlo hacia atrás. Y preparándome me acordé de una frase que justo me dijo una alumna la semana pasada, y se la voy a robar. que ella la dijo sobre un autor, pero es que no me acuerdo quién era el autor. Entonces digamos que la dijo mi alumna. Sobre cuando estás empezando como a reflexionar sobre el mundo, ves las cosas como por el retrovisor. Nunca puedes ir viendo como lo que está pasando porque vas tan rápido como si fueras en un coche, sí, que no alcanzas a distinguir lo que va a los lados, sino lo que puedes ver mejor es lo que vas viendo por el espejo retrovisor y dices, era esto. Y que está digerido, ¿no? Y es muy difícil decidir y tomar acciones y, por ejemplo, contestar preguntas como ¿estamos haciendo bien esto que estamos haciendo ahorita? ¿No? Casi siempre, a lo mejor el próximo año decimos, no, pues igual estaba tan bien, ¿no? A ver qué decimos del podcast en un año. ¿No? Entonces siempre es como ir viendo hacia atrás. Y pensando también en esto como de la técnica y que les digo que es como esta manera de los seres humanos de ir resolviendo su mundo, también pensando en eso que les decía, ¿no? De que los seres humanos somos artificiales, hacemos técnica para vivir el mundo y hacer nuestro mundo. Me topé con esta frase de Martin Heidegger. No es que yo lea mucho a Heidegger, pero se me hizo muy pertinente la frase en un texto que se llama La pregunta por la técnica, justo, ¿no? Y dice, la técnica no es, pues, un mero medio.
La técnica es un modo de salir del oculto. Y me llamó la atención porque era justo eso. La técnica es la forma de llegar a las verdades. Ujú. ¿No? De lo oculto. De lo oculto. Pensé que lo oculto de cultura. No, de lo oculto. De lo escondido. Okay. Sí, la técnica es un modo de salir de lo oculto. Si prestamos atención a esto, se nos abrirá una región totalmente distinta para la esencia de la técnica. Es la región del desocultamiento, es decir, de la verdad, ¿no? Entonces yo me quedé pensando, pues, ¿cómo sería esta técnica que realmente desoculta la verdad y que no... Por lo menos que no la haga más nubosa, porque eso es lo que está pasando ahorita, ¿no? Que la hace como más oscura. Pero ¿hasta qué punto también esa es la verdad en el sentido de que pues hay muchísimas interpretaciones y aproximaciones a los hechos, ¿no? O sea, un poco pensaba como la reproducción de las noticias y de la información y como a partir de un realmente caleidoscopio podemos acercarnos quizás más a la verdad, no sé. Sí, quizás, a ver, en la lógica, por ejemplo, de lo que decía el artículo, sería que la técnica favoreciera que pudiéramos acordar verdades y llegar a unas verdades compartidas, ¿no? Que realmente que sean como transparentes, equitativas, ¿no? Y luego, como... En esta misma línea había una distinción que hacía el mismo texto de la pregunta por la técnica, en donde distinguía entre la técnica como antes, le llama la técnica antigua, ¿no? Pero antigua suena como esta cosa súper... Pero sí, o sea, es la técnica de hace 100 años, yo creo, ¿no? Él se refería más antes, pero yo podría traérmela más para acá, y la técnica moderna. Y decía que la técnica antigua lo que hace es llevar los proyectos de las personas como hacia adelante, lleva hacia adelante sus intenciones y sus voluntades, y la técnica moderna es una provocación, como que exige hacia afuera que la cosa haga sin involucrarte tú en ella, y ya no es tú llevando algo hacia adelante, que no es necesariamente malo, pero cambió yo uso una herramienta para llevar un proyecto adelante a le exijo algo que haga algo, ¿no? Y entonces le provoco para que me dé un resultado. Y eso cambia la forma en que nos relacionamos como con la técnica. Entonces, pues yo quería como plantear esta pregunta, como cómo podríamos describir esta técnica contemporánea que es el usar el internet y las inteligencias, y como ¿es esa provocación o es algo más todavía? O como qué atributos tiene la técnica actual, porque a lo mejor así podríamos ver, por ejemplo, cómo podría desocultar la verdad. Desocultar la verdad o ayudarnos a hacer verdades. Es una pregunta abstracta, yo sé, pero como que vale la pena. ¿Qué características tiene esta técnica para nosotros? Me quedaba pensando un poco he ido últimamente a unas clases de pintura y entonces sobre la técnica antigua de agarrar un pincel y girar algo, a diferencia de normalmente el trabajo que hago más en una computadora y mueve ciertos comandos y a la computadora hace algo. Sí, pero es bien diferente cuando tú tienes sobre tus manos las herramientas físicas para imprimir algo, ¿no? Yo lo leí en español, pero en inglés me hizo sentido, como con la técnica esa, la de la pintura, you carry on, ese proyecto. Lo llevas tú así como a existir, ¿no? Y acá no. Es muy extraño eso, que de pronto se haya como salido de nosotros la posibilidad de hacer cosas. Y cada vez, bueno, supongo que también con estos programas de, no sé, el Dalí, y si pides que te haga una imagen de cierta cosa, pues... Oye, pero a ver, dijiste algo al inicio que me salió mucho de... Bueno, pero a ver, más bien algo más cercano. Lo de Heidegger lo interpretó como algo positivo, a fin de cuentas, ¿no? Sí, claro, ¿no? Positivo de la sí. técnica, okay, es lo que me sorprendió. A ver, más bien... Que seas positiva, Isadora, ¿cómo? No es que sea positiva, yo creo que no es mala en sí misma, tampoco es buena en sí misma. Lo que hace es una descripción de cómo cambió una forma de aproximarnos a esa cosa humana que es la técnica, pues. Ya. ¿No? O sea, mi cosa es que a lo mejor habría que reflexionar más en cómo ha cambiado y cómo sigue cambiando, ¿no? Y también al inicio que dijiste de que la técnica se te hacía más como inmovible o que la política o que la economía. ¿O? No, como una dimensión en la que estamos adheridos sin... ¿En la que tenemos menos agencia?
No, en la que no que no tengamos agencias, no nos podemos desprender de ella. No es como, no yo no voy a elegirla. usar tecnología, no voy a hacer nada de tecnología porque no quiero, como quien decide no participar en política, por ejemplo, ¿no? O quien decide, no sé, ¿no? O no participar en religión. Acá es como, no es opcional. Pero qué curioso, qué curioso que lo ves así. La tecnología no es opcional. Pues tampoco el ganar dinero para comer no es opcional. Pero es una cosa impuesta. El ganar dinero para... ¿Será? No sé. Se me hizo curioso. Porque no sé, tengo un vecino de 84 años que todavía no tiene el teléfono, ¿no? Entonces, como está resistiendo. Pero seguro se hace café en la mañana y tiene una estufa, ¿no? Por eso digo, y va más atrás en el asunto de la tecnología. Bueno, okay, si te vas a ese nivel, ok. Y tiene un departamento, y tiene una cerradura. Y tiene una, sí, ¿no? O sea, solo va un poquito más atrás en el asunto de la tecnología. Y hará sus cosas técnicas, ¿no? A lo mejor pinta. Eso es. Técnica. Ok, pero si te vas como tan atrás, pues yo diría que la política sería como vivir en comunidad, ¿no? Entonces, pues tampoco, si te quieres aislar. Sí, bueno, es cierto. Eso... Es un buen punto, sí. Pero qué curioso que mencionaste los tres. Sí, quizás ahí a lo mejor cambiaría como la forma de articularlo, pero creo que la tecnología, la técnica no es opcional de una manera como muy, muy cercana a nosotros, ¿no? O sea, casi todo es técnica. ¿Y casi todo se nos impone, dices? No dije eso. No, ¿por qué? No, porque pensaba si casi todo es técnica y estamos como obligados a utilizarlo socialmente. No solo socialmente. O sea, es que como que para resolver casi todas nuestras necesidades, aunque tú estés solo, vas a hacer técnica. Vas a como que nuestra forma de resolver problemas es la técnica. Última pregunta, ¿por qué te gusta más técnica que tecnología? Como no me gusta más. La usé para mi reflexión. La usaba y así, sí. ¿no? Ok, va. Porque es más corta. Tecnología, técnica. Va. Supongo que es la misma raíz, ¿verdad? Entonces, sí, claro. ¿Tú por dónde le entras, Eli, entonces, a la frase? Pues igual me gustaría retomar lo que dice Isadora de los sistemas político, económico, técnico. Estoy muy influenciado por Jonathan Rauch, el que escribió el libro que les platicé la otra vez, se llama La Constitución del Conocimiento. Y él habla de sistemas liberales. El sistema liberal político es la democracia, ¿no? El sistema liberal económico es el capitalismo. Su definición de capitalismo. Yo sé que para ustedes es una palabra muy... ¿Y él lo define también? Entra un poco. Pero lo que se me hizo muy curioso es que describe un sistema epistémico. Epistémico en el sentido de cómo sabemos qué es verdad. Y él lo escribe como ciencia. Pero ciencia te lleva en un sentido muy amplio en el que incluye periodismo, incluye todo eso. Y también algo que tú dijiste, también él ve este sistema como si fuera una tubería, una gran red de tubos y bombas y filtros. O sea, bombas que agarran datos y dicen, esto es verdad, y lo distribuyen. Y lo matan. Sí. Y luego hay filtros que dicen, no, esto no es verdad, y dejan de comunicarlo. Entonces, todo este sistema comunicativo está bonito. Está buena esa idea. Sí, como una tubería. Y sí está él muy de acuerdo en que se descalibraron, ¿no? Todas esas cosas con las redes sociales. Como que de repente surgieron nuevas bombas, o sea, nuevas... rompieron tuberías también. También se rompieron tuberías, pero también se crearon esas como hipervirales, o sea, bombas que transmitían datos y no les importaba si era verdad o no. Y sí, los filtros se descalibraron. Y sí, proponen varias cosas muy interesantes, pero también un poco como, volviendo al artículo de 2016, siento que sí más o menos, sí ha habido un cambio drástico, ¿no? De avance, pues, avance y como aprendizaje. Siento que ya se reconoce mucho más la moderación, que es importante. La moderación antes era como muy... Lo que decía mucha gente en Twitter o Facebook era de que no, nosotros somos como redes neutrales, ¿no? O sea, plataformas neutrales. No nos corresponde la moderación. Y ya están asumiendo más que sí les corresponde la moderación, ¿no? Sí les corresponde ser parte de esta tubería. Un poco muy obligados también. Sí. Sí, de hecho, ahorita justo pensando en esta idea de la tubería que me parece muy buena, como... ¿Qué son estas bombas y estos filtros? ¿Son como tendencias
humanas, son voluntades, son... Él lo llama como entes. instituciones. Como Son entes. instituciones. Sí, como ya. los periódicos, los medios. Ok. Que son las bombas y los filtros. Ok. No personas. Bueno, o sea, igual si una persona llega a ser muy influyente, se Como vuelve grupos ya- de poder, podríamos Sí. decir. Ya. Sí, sí, los medios en general. Y las plataformas ya se reconocieron, las redes sociales se reconocieron ya como parte de esto, ¿no? Ujú. Las también fueron forzadas y confrontadas. De hecho, creo que gran parte del cambio de Facebook a Meta fue en parte porque ya era increíble, ¿no? La presión sobre Facebook se volvió una empresa muy odiada en tecnología. En serio, aún en tecnología era casi un insulto que trabajaras en Facebook. Entonces, ¿De verdad? Sí. ¿Por qué? Pues porque se le vio como responsable del triunfo de Trump y todas esas cosas. Ya. Y de la- otras la barbaridades, ¿no? desinformación. En otros países del mundo y crímenes de odio, etc. Sí, todo eso. Ahorita me acuerdo de Ujú. eso. Entonces sí forzó mucho a tecnología a como asumir su responsabilidad de moderación. También ya surgieron mucho lo de notaciones o etiquetas, que es casi como las etiquetas que tenemos ahorita en México, pero en muchos países de este producto tiene exceso de calorías, ¿no? Pero ya hay como esas etiquetas en Twitter o en Facebook que los han visto, ¿no? Cuando tú Sí, publicas este algo producto a lo mejor no dice la verdad. Ajá, algo así como si tú hablas algo sobre vacunas, te ponen, ¿no? Hay que ponerle ese al podcast. Este producto a lo mejor no dice la verdad. Entonces, moderación, Pero se etiquetas. aproxima, se quiere aproximar. Y la otra que se me hizo muy interesante fue, y esto creo que es una frase de Zuckerberg que una vez dijo, que se me hizo curiosa hay una cosa es libertad de expresión y otra cosa libertad de distribución. Ujú. Entonces, que él usaba mucho en Facebook, que las redes tienen un increíble poder de aumentar tu distribución, de aumentar tu viralidad. De hecho, eso es lo que pagas tú cuando compras un anuncio, pagas por que te distribuyan, ¿no? Entonces también ellos pueden ajustar, tienen como palancas para bajar o subir qué tan viral se vuelve un contenido. Entonces, justo hablaba de eso, de que esa es la principal palanca que tienen ellos. A contenido de desinformación, bajarle la distribución. Y se me hizo como muy interesante. Entonces, esos 3 puntos. Y ya más personalmente, me puse a pensar que para mí, algo que surgió en internet muy importante, todavía más que los periódicos, y ahorita volviendo a la pregunta de como qué entes te refieres, algo que surgió con internet que para mí es como tan importante como los periódicos o los radios, aunque le dé el patatús a Ángel, pero para mí los foros que surgieron en internet son una gran fuente de verdad, una gran bomba y filtro. Ujú. Vivo en foros desde hace ya varios años. Bueno, y también no voy a hablar mucho de ellos, pero los boletines es algo reciente. Los boletines también creo que son una gran fuente como de verdad. Newsletters. Y pagados sobre todo. Y eso lleva menos de 5 años en que ya empezó a ser común que la gente paga. Bueno, menos para recibir para recibir el boletín con información. Sí. Y creados por individuos, por no individuos. por empresas, no por periódicos, no por instituciones. Muchas veces sí. Casi siempre son individuos. Pero ya paga la gente $5, $10, $20 por recibir estos boletines. De temas muy nichos. Muy nichos. Sí, y creo que todavía no nos llega tanto aquí en español. En inglés creo que ya llega mucho más. ¿Tú estás en algunos inscrito? Sí, varios de tecnología. Yo en puros de recetas. ¿Sí? Sí. ¿Y pagas por ¿Y algo? también pagas? No pago por ellos. Pero muy buenas recetas de todos modos. ¿No te interesa la verdad? ¿Eh? ¿No estás dispuesta a financiar la verdad? La verdad ahí la puedo comprobar en mi cocina. Oye, y estos foros, la verdad es que yo creo que es... no estoy hablando desde el desconocimiento, pero pienso que son como comunidades todavía, al menos en nuestro país, pequeñas. Es que eso me refería con los espacios pequeños, pero que son abiertos y que se parecen más como a este ideal del internet abierto, ¿no? Ya. Que son estos espacios como en los que puede participar y a lo mejor esa es una cosa como es necesaria la moderación, ¿no? Y es necesaria que haya reglas, pero no la cerradez o como no sé. Si no hemos entrado a los foros, perdón, ¿a dónde nos recomendarías? Así que dirías de que, esto es un buen foro para que empieces. Pues mira, justo trae aquí una breve historia de foros. Simplemente que en Wikipedia también lo considero una especie de foro. Foro me refiero a de que los medios también, a pesar de que creo mucho en la figura del periodista y que es importante una profesionalización y todo, mi definición de foro ahorita para esto es como abierta a cualquier usuario, ¿no? Por eso, en ese sentido, como Wikipedia es un foro, está abierta a cualquiera, puede llegar y tal. Moverlo. ¿No? Y Wikipedia surgió en 2001, por ejemplo. Y aparte lo curioso de los foros es que suelen... Qué loco. Sí. Súper poquito. Bueno, 20 viéndolo años. así. Sí, son súper jóvenes. Pero si es te una pones a maravilla. Sí. ¿Quién no usa Wikipedia así casi on a daily basis? Exacto. Y Reddit surgió en 2006. Entonces también tiene 17 años, ¿no?
Wow. Yo era mucho más Chicos. moderno antes cuando sí entraba a Reddit, ahora nunca entro a Reddit. Y de hecho, 2005 creo, aquí está mi fecha, 2005. Ajá. Porque en 2006 me acordé, yo tengo experiencia personal con estas cosas. Traté de crear con unos amigos, Adolfo y Erasmo, que escuchan el podcast, por cierto. Saludos. Saludos. Traté de crear como nuestra propia versión de Reddit porque queríamos ser un foro objetivo. Y nuestra regla era de que wow. todo fuera objetivo. Como desde entonces, 2006, estábamos como obsesionados. ¿Con Bueno, este tema? Sí. No manches. Y era de que solo hechos. Era como nuestra regla. Solo íbamos a subir hechos. ¿Y qué pasó? Pero está Fue difícil. increíblemente difícil. Porque Está te das súper cuenta difícil eso. De que todo es subjetivo, ¿no? Hasta el decidir qué vas a poner. Exacto, o sea, exacto. Porque te puedes ir hasta como, no sé, la edad de Isadora o algo así, o la edad de Eli. Claro. El solo hecho de bring it Mención. up, de Sí, mencionarlo, mencionarla a él. ya es porque lo estás mencionando, ¿no? Es lo que te decía al final. Hay este componente que somos como electivos de voy a ir por ahí, ¿no? Ajá. El nomás, es decir, voy a ir por ahí y voy a alumbrar este hecho de alguien, ya está subjetivo, ¿no? Así, ¿por Sí, qué sí. este hecho y no otros? Que es algo que desde los medios también ya se ha criticado muchísimo, ¿no? Que al final, ¿dónde pones la luz? ¿A quién muestras? ¿Cómo lo muestras? Que es el jerarquizar, asunto de la todo distribución que dice Eli, ¿no? De la libertad de distribución. Ah, sí. Y de jerarquización, eso ya sería otra cosa. Y Sí. la otra cosa que les quería decir de foros es de 2008, Stack Overflow. No sé si a ustedes les ha tocado. Stack Overflow es un foro de programadores, Ya no llegué ahí. pero es un foro de preguntas y respuestas y está muy bien moderado. También eso creo que fue le abrió la cabeza a mucha gente de que sí se necesita moderación. Bueno, también Wikipedia siempre ha sido muy moderado, Wikipedia. Y también Reddit, siempre estos espacios claves siempre han sido espacios con moderación. Y ahora sí, respondiendo a tu pregunta de qué espacios les recomiendo en México, ya desde hace años existen 2 foros y ya empieza a haber muchas comunidades locales de Reddit, por ejemplo. Ujú. A mí, por ejemplo, me interesa el tema de finanzas y hay una comunidad que se llama México Financiero, que es buena y empiezan a hablar ya como de muchos temas de... Está en Reddit. En Reddit. ¿Dónde pongo mi dinero en la Afore? ¿Qué me recomiendan? Ahí aprendí muchas cosas de Sofipos, de los seguros de que hay un seguro para las Sofipos y ya está agotado el seguro porque ya se han colapsado varias. Aprendes muchas cosas de estar siguiendo ahí noticias. Y aprendes mucho de los comentarios. Hay muchas cosas que todavía no están en medios y que ya vas aprendiendo. Y la otra, aunque pueda parecer trivial, a mí se me hace un gran ejemplo de cómo lo útil de los foros. Se llama Promo Descuentos. ¿Promo descuentos? Ah, Y es un foro de descuentos. Ajá. Y la gente contribuye descuentos y sube, baja como Reddit y comenta mucho. Tienen ya su propia cultura, su propio... Todo eso ya es bastante grande. Pero mi punto es ese, pues de que igual ese es un tema que puede parecer trivial, pero debería haber foros para más cosas, ¿no? O sea, podríamos crear un foro de una panga, de un tsunami, una panga, un tsunami. Un foro Vale. de lo inmobiliario, un foro de fraudes, un foro de todo eso, ¿no? Si hacen falta esas cosas. Y ya más para cerrar, también otra cosa que tiene relación con todo esto es que en 2015, con ustedes, que estábamos en la campaña de Kuma, yo creé el CREP, el que le llamamos entonces, que era como inspirado en el PREP. ¿Te acuerdas del PREP del INE? Me acuerdo del propio del INE. El PREP del INE es como el programa de resultados preliminares, ¿no? Exacto. Entonces, yo creé el CREP, además jugando con K de Kuma, pero la idea era... Eli habla de Pedro Kumamoto, que fue candidato independiente. Claro, En 2015 al distrito 10 de Zapopan. sí. Sí, en el Congreso local Y de Jalisco. por lo que lo brindo es de que eso surgió por una discusión que yo tenía con un amigo, Adolfo, desde 2006, de cuando AMLO Saludos. hizo lo de Voto por el voto. plantón. Ajá, lo voto por voto y todo eso. Y yo decía, pero es que el sistema electoral es como tan interesante de que si él le hubiera interesado la verdad, lo podría haber creado con un sistema. Y el sistema que propuse fue como CREP, ¿no? De voluntarios que tomen fotos afuera de cada casilla, porque en cada casilla debe haber representantes de Tu cada sábana partido. electoral. Exacto. ¿no? Y Que tomaran fotos de cada casilla, Ujú. de cada sábana, que se colara toda esa información en una hoja de cálculo pública y eso fue lo que hicimos en CREP a una escala muy pequeña, fue nomás el distrito, pero fue algo muy interesante, a mucha gente le llamó la atención. Y ya nada más para cerrar, mi punto es ese de que muchas veces cuesta mucho llegar a una verdad, ¿no? sí. Se necesita Muchas voluntades, mucho trabajo, muchos mucho recursos. trabajo. Y sobre todo una verdad como una verdad que no sea como autoritaria, o no sea como... vamos a Mi decidir verdad. aquí por aclamación, ¿no? Lo que a mí me parece que está aclamando más Sí. el pueblo o algo así. ¿Sí? Ahorita que Ángel dijo lo de muchas voluntades, es que a mí eso, desde el principio cuando decías lo de las bombas y los filtros, me sonaba eso, son como voluntades, como... Sí.
cerramos aquí, abrimos acá y pueden ser voluntades o de muchos o de uno muy poderoso o de no sé, pues, ¿no? Sí, pero es un asunto como de juego de voluntades. Pero lo que hablaba Rauch, que es importante, es de que no sea una jerarquía, que sí sea una red, ¿no? Y si hay gente que se equivoque y así, y es subjetivo el criterio, a fin de cuentas, no hay como un gran criterio para esto es la verdad. Pero sobre todo si creas algo como documentado, con lo de que, a ver, si tú tienes una duda sobre el CREP, era de que, pues mira, aquí está la foto. O sea, si tienes una duda puntual, ve a esta casilla y averigua si tienes duda de esto, ¿no? Pero de todo lo demás, o sea, tenemos voluntarios, estaba tu representante de casilla en esa casilla, firmó. ¿Me explico? Es como todo el trabajo que se tiene que hacer. Y la pregunta con la que quisiera cerrar es, ¿qué tema te interesa lo suficiente como para investigarlo? O sea, para trabajar junto con otros en descubrir una verdad. Ya. Porque creo que sí es trabajo, como Ángel nos puede... Dirían que la tecnología no solo entonces disrumpió, sino que creó, consolidó otros adjetivos, la verdad. O sea, de alguna manera sí disrumpió lo que venía considerándose verdad. Sí, incluso hasta al mismo tiempo que la tecnología, la técnica trata de desocultarla, como que estamos en un punto que la verdad es tan compleja que hasta la aleja. Te hace ver qué tan lejos está realmente la verdad, ¿no? Lo que te pone un camino para acercarte a ella. Sí. Pero a lo mejor eso, ¿no? Como lo que desoculta es el camino y te das cuenta que es muy difícil, muy trabajoso y que requiere muchas capas. Y voluntades. Eso, la verdad es que es muy importante porque yo antes era mucho más como individualista, pero por eso dije foros, y foros es algo como intrínsecamente de comunidad. Necesitas como cotejar con otras personas y que te chequen y que te critiquen y... Sí, y también tratas tú de convencerlos de una forma como no autoritaria de pruebas o evidencias. Sí. Me quedé pensando en esto de la libertad de expresión y la libertad de distribución. Sí. ¿No? Como que me hace ruido el libertad de distribución, ¿no? Más bien, yo pienso en la libertad de expresión y esa como que un día se conquista, ¿no? Y la gente y los grupos y las organizaciones y quien sea tiene libertad de expresión, que a lo mejor ahora mismo puede estar garantizada en muchos espacios, pero en otros no para todo el mundo. Y la otra yo le diría como oportunidad de distribución, ¿no? Porque no es una libertad, es como... De que yo lo que digo ya tiene que ser distribuido. Exacto. Y aparte, no es igualitaria, ¿no? O sea, no todos tenemos derecho a la misma distribución. Por supuesto que no, esa es la cosa, ¿no? Ajá, o sea, pero poder, es como, ¿no? O sea, ni siquiera todos tenemos libertad de expresión garantizada en el mundo todavía, ¿no? Y eso... Y hay gente que ya se está como repartiendo la oportunidad de distribución, ¿no? Esa cosa que todavía es más complicada. Pues aprovechemos de que vamos a conquistar la oportunidad de distribución. Muchas gracias. No, hay que redistribuirla. Bueno, y ojalá que nos puedan compartir sus comentarios, qué piensan de estas preguntas y de estos temas que estamos platicando. Qué gusto vernos después de un rato, porque con todo y la tecnología nos tenemos que ver en persona, es muy los diferente. tres, para poder grabar. Sí. Pues gracias, Eli y Isadora. Gracias a ti. Y a quienes nos escuchan. Esto fue Una Panga, un Tsunami. Nos escuchamos en el próximo episodio.